TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Medios UDEC, el programa del canal de televisión de la Universidad de Concepción, donde confluyen los distintos medios de la Corporación Universidad de Concepción. Hoy, 25 de septiembre, tenemos un programa dedicado a analizar la pandemia desde su génesis hasta estos días. ¿Cuánto hemos avanzado en el combate al coronavirus? ¿Cuántas personas se han contagiado acá en la región del Biobío de COVID-19? ¿Cómo ha sido también el manejo por parte del gobierno, ya sea el gobierno, ¿cierto?, allá en Santiago, pensando a nivel país, pero también acá en el gobierno regional? Lo vamos a detallar con nuestros compañeros y compañeras en dos bloques, y quienes me acompañan en este primer bloque son la directora de Comunicaciones de la Universidad de Concepción, Tabita Moreno. ¿Cómo estás, Tabita? Buenas tardes. Hola, Edgardo, muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Saludo también al panel, Javier, Silvanio, ¿cómo están? Espero efectivamente tener un buen programa para hacer un recuento de estos 6 meses de pandemia desde que tuvimos los primeros casos confirmados en Chile. Claro que sí, vamos a analizar todos los aspectos. También nos acompaña Javier Cisternas, editor del sitio noticias.udec.cl. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Galo. Un saludo grande a la audiencia y también a nuestros compañeros y compañeras de panel. Y quien también estará con nosotros en este bloque es Silvanio Mariani, editor general del diario Concepción. ¿Qué tal, Silvanio? Hola, Galo. Un gusto, un placer y yo, como digo siempre, un privilegio estar acá, y un saludo a mis colegas, a todos del panel que están aquí con nosotros. Bueno, una jornada bien particular, la cifra más alta de contagiados en 24 horas a nivel nacional de los últimos 2 meses. Veníamos con una baja sustantiva, sin embargo, hoy hay una cifra, cierto, que llama bastante la atención, pero lo que a nosotros siempre nos llama la atención es lo que ocurre precisamente acá, cómo ha sido el manejo de la pandemia a nivel local, pensando en las cuarentenas que tenemos. Más de 1 millón de personas están confinadas acá en el Gran Concepción. Sumamos también algunas comunas de la provincia de Arauco. El panorama no es para nada alentador. Pensábamos que a esta altura, después de las fiestas patrias, quizás podríamos estar mejor, pero no es así. ¿Tendrá que ver eso también con cómo se ha comunicado, Javier Cisternas, cómo se ha entregado la información por parte de las autoridades? Porque finalmente ese manejo comunicacional repercute también en el comportamiento de la ciudadanía. Sí, Galo, yo soy un convencido, y en realidad no solo yo, muchas personas, que en el fondo comunicar es hacer política. No existe un límite marcado entre lo que es lo estrictamente político y lo comunicacional. O sea, son cuestiones que van absolutamente de la mano. Y bueno, ya que este es un programa un poquito de análisis y de revisión de lo que ha sido el manejo de la pandemia en términos generales, desde la segunda semana de marzo hasta nuestros días, yo diría que claramente hay 2 tiempos, y están marcados también por 2 ministros. En primer lugar, tuvimos la pandemia al frente del ministro Mañalich. Yo creo que comunicacionalmente ya a esta altura todos podemos coincidir en que estuvo más que al debe. Veremos también si la gestión misma de esos primeros meses también estuvo al debe. Hay una investigación en curso, hay querellas de por medio, hay una cuestión que justamente excede lo comunicacional. Tenemos que ver ahí en profundidad ese tema, pero el segundo tiempo, ¿no?, y esto que tenemos un poco más fresco con la llegada del ministro París, se apuesta en un inicio por dar una sensación de una nueva puesta de escena, de más amplitud de actores, de una nueva comunicación. Se dejan de lado conceptos como meseta, como nueva normalidad, que han sido bastante polémicos y desafortunados, y se apuesta justamente por entrar en este juego de las percepciones, de lo comunicacional. Ahora bien, lo que nos deja el paso a paso y el refresco recuerdo de las fiestas patrias también nos lleva a un problema que al parecer es más permanente, ¿no?, que otra cosa, que es lo que es la comunicación de riesgo. Yo me pregunto, no sé si se puede comunicar bien algo que se está haciendo mal. Entonces, tal vez no es solo lo comunicacional, es un tema de gestión, es algo que tiene que ver con los equipos, con todo aquello que nosotros no vemos del punto de prensa del mediodía de todos los días. Entonces, sin duda la comunicación es central, sin duda la comunicación ha estado al debe. Yo creo quiero creer que esto es algo que se puede corregir, pero que justamente tiene que ir de la mano con correcciones mayores, ¿no? O sea, no sé si estas cifras son
expresivas o están estrictamente relacionadas con lo que sucede el 18 de septiembre. A lo mejor eso lo vamos a empezar a ver en 1 o 2 semanas más. De ahí de nuevo tendremos que hacer el cálculo, si es que el plan de fiestas patrias no solo fue bien comunicado, sino si fue bien implementado. Javier, disculpa que te interrumpa. ¿Te da la sensación a ti que se ha ido aprendiendo en el camino esta comunicación de riesgo que nosotros hemos conversado? Porque no queda claro si es que era una estrategia desde el principio, lo que pasó con los errores de Mañalich, lo que ha ido pasando también con algunos errores de el actual ministro y todo su equipo, ¿cierto? Dan cuenta de que parece que no existía esto de fondo y en general no sabemos si es que a las autoridades, me atrevería a decir que no, se les prepara para estas situaciones, ¿cierto?, que son de riesgo, ya sea una pandemia, sea una catástrofe socionatural, en fin, cualquier circunstancia con la que se pudiesen encontrar en su administración. Sí, yo quiero creer que no es así, pero da una sensación de improvisación, por ejemplo, con el tema de cuántas personas podían estar en el hogar durante las fiestas patrias. O sea, por un lado el ministro vocero dice una cosa, luego el ministro de Salud dice otra. Se pueden cometer errores, por cierto, pero uno esperaría que en equipos que son tan complejos y frente a un escenario que también requiere de tantas capacidades, esos errores se vayan minimizando, porque depende justamente del comportamiento de la gente, de los contagios y finalmente de salvar vidas. A mí me llama la atención, Chile es un país que está acostumbrado a vivir escenarios de conflicto, de tan grandes catástrofes naturales. Yo diría que debiésemos estar un poquito más entrenados. Bueno, de asunto aparte y una línea también a lo que es comunicación, no precisamente frente a la ciudadanía, sino entre autoridades. El incidente con el intendente Yacaman, todo lo que se dijo en su momento, todo lo que está sucediendo al interior del Ministerio de Salud a propósito de la investigación que existe sobre la gestión de la pandemia, no es solo la comunicación de lo que se ve de la tele hacia afuera, sino al parecer hacia adentro también hay un problema bien grande. Ahora, todo lo que estamos conversando, Tabita, evidentemente repercute en el comportamiento de cada uno de nosotros. Si es que las medidas son permisivas, si es que el mensaje no está claro, no solamente nos distanciamos de esa información, sino que no acatamos y no entendemos tampoco lo que se quiere comunicar. Repercute evidentemente en la movilidad. No hay un estudio concreto todavía acá en nuestra zona, eso tengo entendido se ha encargado por parte del gobierno regional para tener un dato sobre la mesa, pero la sensación que a uno le da y a la gente en general es que no ha reducido sustancialmente la movilidad del Gran Concepción. Podemos ver que todavía hay lugares en donde se concentra mucha gente, podemos ver también atochamientos en distintos puntos. ¿Qué hay de la movilidad dentro de todos estos meses que llevamos con la pandemia? Mira, sí, hay algunos estudios que se han realizado no a nivel gubernamental, sino a nivel de universidades y de institutos de análisis que están corresponden a trabajos conjuntos de distintas universidades. Yo voy a hablar de eso, pero antes quisiera recordar que comunas como Penco y Tomé están en cuarentena desde el 21 de agosto, ya más de un mes. Una semana después del 21 de agosto se sumaron otras comunas de la región y en este minuto tenemos ya 13 comunas de la región del Biobío en cuarentena y a ellas se suman Chillán y Chillán Viejo de la región de Ñuble. Obviamente uno tiende a pensar que esas cuarentenas van a disminuir la movilidad de las personas y sin embargo la reducción de la movilidad en nuestra región, por ejemplo, durante la pandemia no ha pasado del 40%. Y de acuerdo a lo que señalan los especialistas, el rango aceptable para reducir el contagio es reducir la movilidad al menos en un 60%. Entonces no estamos en un rango que nos permita efectivamente disminuir el contagio o el nivel de contagio. De acuerdo al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que es un instituto donde trabajan investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Concepción y que analiza datos de telefonía móvil, ellos señalan que efectivamente nuestra región no ha reducido o ha reducido solo en un 40% su movilidad, aunque se reconoce que pese a ello, de todas maneras hay una relación entre esta reducción de movilidad y disminución de contagio, pero que no es suficiente. Se requiere al menos llegar al 60% para que efectivamente tengamos cambios en el contexto de la pandemia y cambios en los contagios. Hemos hablado antes de las desigualdades dentro de este mismo programa, las desigualdades que muestra o que ha puesto en primer plano esta pandemia. Y en términos de movilidad, el ingreso económico familiar también es un factor relevante.
los sectores más acomodados, los sectores de ingresos socioeconómicos marcados o marcadamente más altos, efectivamente muestran una reducción de la movilidad del 60%, pero eso no es así en sectores más vulnerables porque requieren movilizarse para trabajar, para buscar los insumos básicos para la familia o para subsistir. Hay estudios hechos en Chillán, por ejemplo, por el Centro de Desarrollo Sustentable CEDEUS, que indica que existe inequidad en el acceso a bienes y servicios. ¿Por qué? Porque las personas requieren movilizarse para poder acceder a servicios básicos. Eso quiere decir que no tenemos comunas o ciudades que sean autónomas o autosustentables en el sentido de tener todos los servicios que se requieren para obtenerlos y sin moverse a otras comunas. Y eso implica que las personas están obligadas a continuar moviéndose y es lo que ha pasado. Tenemos que mejorar o disminuir la movilidad, pero tenemos grandes diferencias que no nos permiten o no permiten a todo el mundo efectivamente respetar las cuarentenas o respetar el confinamiento. Sí, Tabita, ese es un análisis súper profundo que yo creo que es tarea pendiente también de empezar a trabajarlo. El cómo venía Chile, el cómo venía la sociedad en general, y cada país ahí tendrá que hacer lo suyo. Nuestra propia región del Biobío también, pero esas desigualdades evidentemente que han impactado de manera negativa el tratamiento, ¿cierto?, o el combate a la pandemia. Yo te quería también apuntar el tema de los permisos, que ha sido también materia de debate. La facilidad con la que hoy se puede obtener un permiso, el poco control que en su momento también estuvo en la palestra, ¿cierto?, muy cuestionado, en dónde estaban los efectivos, cuántos son los efectivos que están en la calle, ¿cierto?, resguardando esa movilidad reducida. Entonces son todos esos aspectos los que suman y los que finalmente dan cuenta de que no se ha disminuido a la manera que debería ser. Esta cuarentena ha sido a la chilena, digámoslo. Así es, de hecho hay una gran variedad de permisos y no es difícil conseguirlos. Y hasta ahora no sabemos de permisos que se hayan negado. De hecho, la autoridad no ha informado de permisos que se hayan negado. Cada vez que se solicita un permiso a través de comisaría virtual, indicando las razones, indicando para qué queremos ese permiso, sea un permiso temporal por 3 horas para ir de compras o sea un permiso para pasear mascotas que dura media hora, esos permisos son autorizados. Y no sabemos si efectivamente son requeridos realmente por las personas que los están solicitando o es un permiso para visitar a otras personas, para visitar otra casa, y eso es lo que complica. Sabemos que los contagios, en este minuto la mayor parte de los contagios son por contactos familiares o en el trabajo. Entonces, algo está pasando, efectivamente hay movilidad para encontrarse entre familias o entre conocidos, entre amigos, y ahí surgen los problemas con el incremento en los contagios. En este programa de Medios UDEC estamos analizando el tiempo que llevamos de pandemia y las diversas aristas, todos los impactos que ha tenido, y evidentemente el impacto económico, Silvanio, ha sido tremendo. El diario Concepción hace algunas semanas ha titulado "El billonario impacto económico", acá en nuestra zona, ni siquiera millonario, estamos hablando de billones. Cuéntanos por favor respecto a ese tema y también respecto a la ayuda social, porque finalmente muchas personas terminaron salvándose con su propio dinero, con sus propios ahorros. Por eso fue tan mayoritario el apoyo al retiro al 10% y por eso hay una idea de sacar nuevamente un 10%. ¿Qué es lo que está pasando con la ayuda del gobierno, con la ayuda del Estado de Chile, Silvanio? Pues así es. Bueno, no queremos ser mensajeros del infortunio, de la desdicha, de la fatalidad, pero se nos muteó el micrófono de Silvanio. Vamos a revisar, a ver, compañero, parece que su computador... Ahora sí, perfecto, retomamos. Perfecto. Como decía, no queremos ser mensajeros de la desdicha, de la fatalidad, pero infelizmente las noticias no son muy buenas. Sabemos una cantidad, más de 100.000 personas que estão fazendo uso do seguro cesantía, es decir, estão usando sus próprios recursos, sus ahorros, para autofinanciar-se, como comentava Galo. Mais de 30.000 pessoas que estão com os contratos suspendidos. Temos uma quantidade desconhecida todavia de empresas que han cerrado.
tenemos más de 200 locales del comercio de la zona céntrica, solo de Concepción, que han cerrado en forma definitiva, algunas en forma temporal. Eso, cifras de la Cámara del Comercio Detallista. Es decir, las noticias evidentemente no son buenas. Y eso no es una exclusividad claramente de Biobío, sino es todo Chile y en todo el mundo. De hecho, salió recientemente un estudio donde Chile está en tercer lugar en el ámbito internacional en número de pérdidas de puestos de trabajo. Nos ganan Perú y Costa Rica. Y después está Chile. Bueno, todo eso tiene un impacto en el hogar, en las familias, obviamente, en lo que tú comentabas. La noticia buena, si es que podemos llamar de noticia buena, fue la aprobación del retiro del 10%. Hace 7 meses, creo que poca gente podría sostener que eso sería posible en un contexto que no fuera de pandemia. Hoy eso es una realidad y, de hecho, efectivamente ya se habla de un segundo retiro. Ya hay diputados, incluso en Biobío, que cambiaron de opinión, tanto del oficialismo como de la oposición, que son favorables a ese segundo retiro, porque sabemos que esta pandemia tiene para rato y, por lo tanto, los efectos en el ámbito económico también. También, si es que se puede decir una noticia buena, entre todo lo que ha pasado en el ámbito del empleo, de la inversión laboral, el teletrabajo. Mucha gente, en eso me incluyo a mí, que tengo la posibilidad de trabajar desde la casa. Muchos no lo tienen. Y por lo tanto también se han contagiado o de frente han perdido su puesto laboral. Silvanio, disculpa que te interrumpa, sí. Te quiero preguntar con toda tu experiencia y conocimiento del tema. El gobierno ya ha rechazado esta propuesta de los diputados de un segundo retiro del 10%. ¿Qué futuro le ves? Porque al principio se iba a incendiar el país si es que se retiraba el 10%. No pasó aquello. Quizás con este segundo retiro sí podrían también haber otros efectos en las pensiones. Mucha gente se va a quedar sin dinero nuevamente. Vamos a seguir aumentando ese número para su jubilación. ¿Qué tan viable, qué tan factible crees tú que puede llegar a ser ese nuevo retiro? Yo no soy la persona más indicada para hacer comentarios del ámbito de la política porque es muy incierto bajo mi punto de vista. Pero recordemos, cuando se comenzó a hablar del primer retiro, el gobierno dijo no, por ningún motivo. Muchos agentes, de analistas económicos, no, por ningún motivo, y va a ser la hecatombe si eso pasa, ¿cierto? Si hubiera la posibilidad de hacer el retiro. Bueno, se aprobó, se hizo el retiro, el primer retiro del 10% y no pasó nada tan grave. Entonces, no creo que sea algo imposible de hacerlo ese segundo retiro. Es un tema de negociación política y dentro de la propia tenda del gobierno, acá en Biobío, por ejemplo, sí, están dispuestos, porque ven que esa es una forma de financiar a las familias que no tienen otra alternativa. Sí, vemos además cómo eso sirvió, Silvanio, para mucha gente, ¿cierto?, solventar sus deudas. En algún momento la ministra del Trabajo caricaturizó un poco con el tema de la compra de televisores, pero el mismo diario Concepción tituló 400.000 personas, si no me equivoco, que salieron de listas de morosos, ¿cierto? O sea, la gente recibió este dinero y no necesariamente lo malgastó, lo mal utilizó como se pensaba. Así es. Bueno, yo creo que diversas autoridades se reflejaron un poco en lo que pasó en Perú. En Perú sí salieron fotos, salieron reportajes que la gente iba a comprar celular, televisores, etc. Bueno, pero si es una familia que no tiene un refrigerador, me parece muy legítimo que utilice su propio dinero para comprarse un electrodoméstico. No me parece que sea un artículo de lujo, por decirlo de alguna forma. Pero tenemos todavía un par de meses hasta el final del año y es muy probable que la economía repunte, no tanto por la economía actual, sino porque la comparación con el año pasado, recordemos que octubre no fue tan bueno por todos los movimientos que tuvimos y noviembre también. Por lo tanto, la comparación de octubre a octubre del año pasado va a ser bastante mejor. Y el gobierno podrá decir, ops, aquí nos va espectacular.
Claro. Mira como ha crecido el IMASEC. 5, 10%, claro, porque la base de comparación es muy baja. Silvano, Ese es un debate. sí, me parece súper bien también el enganche que haces tú con el futuro, con lo que viene en el ámbito económico, que al parecer, cierto, no es tan oscuro, de acuerdo con lo que nos señalas. Voy a ir de vuelta también con nuestros compañeros y compañeras, Tabita, para preguntarte precisamente por ese escenario. Ya en el segundo bloque vamos a abordar el tema sanitario, cierto, con el resto del equipo, pero ¿qué va a pasar a futuro con todo lo que estamos viviendo? ¿Cómo se proyecta también esto de cara al verano que se nos viene, a todo lo que hay que hacer en compromisos académicos, temas laborales, en reactivación también de la economía y sobre todo también en el ámbito sanitario? Bueno, ya se ha dicho y se ha mencionado mucho la crisis social y económica y financiera que ha significado la pandemia. El país efectivamente enfrentará una situación crítica en este sentido y además estamos todos expuestos a una nueva realidad. Los que estamos aquí en pantalla en este minuto, por ejemplo, estamos trabajando la mayoría de nosotros desde nuestras casas y esa es una realidad que va a continuar sucediendo a pesar de que salga la vacuna en algún minuto. Probablemente vamos a continuar trabajando algunos desde las casas u otros, al menos de manera combinada entre las casas y los espacios. Además, y los espacios físicos de trabajo. Además, mientras no tengamos una vacuna, probablemente quienes deban volver por actividades críticas, por actividades esenciales, lo tendrán que hacer, pero en ningún minuto se podrá pensar en regresar las instituciones por completo, porque los espacios no rinden para poder mantener un distanciamiento físico de seguridad que nos permita asegurar que no vamos a incrementar los contagios. Si pensamos en salas de clases, por ejemplo, tanto en la educación superior como en la educación secundaria y primaria, no podemos realizar clases presenciales como se realizaban previo a la pandemia, porque hay que aumentar el distanciamiento físico entre los estudiantes, porque hay que tener lugares ventilados, porque hay que considerar los tiempos entre que se desinfecta un espacio y se ocupa. Por lo tanto, los horarios también tienen que considerar otras tareas que antes no estaban consideradas y eso implica toda una transformación de los distintos espacios y actividades, tanto sociales como económicas. Todo lo que es educación, nuestros trabajos, las actividades sociales en pubs, restaurantes o el ir al teatro o ir al cine, todo mientras no tengamos una vacuna tiene que ser repensado. Aun cuando salgamos de la cuarentena y empecemos a transitar hacia los pasos 3, 4 y 5 establecidos por el gobierno. Aún así, la realidad va a ser distinta. Tenemos que ajustar todo el funcionamiento. Sí, Javier, tú nos señalabas el aspecto político, ¿cierto?, en torno al cambio de ministros, primero Mañalich, después París. Hemos visto lo que ha pasado también en otros países acá en la zona. El presidente Vizcarra destituyendo en su momento a la ministra de Salud. En Perú, el presidente Lenín Moreno también destituyendo a la ministra en Ecuador, haciendo estos enroques. En Brasil hemos visto también, ha habido un desfile por el Ministerio de Salud, incluso con las Fuerzas Armadas a cargo. ¿Qué es lo que podemos esperar acá en nuestro país? Ya hemos visto que el cambio de un líder del área de la salud no significa necesariamente que se mejoren las cifras, estamos ante un problema mucho mayor, pero evidentemente también hay responsabilidades y en otros países, sobre todo en Europa, se han aventurado en algunas acusaciones judiciales para eventualmente encontrar esa responsabilidad ante la negligencia del gobierno, ya sea por la toma de medidas, ¿cierto?, por todos los errores que se vayan cometiendo. Sí, Galo, yo siento que al menos hay dos caminos posibles. Uno puede ser el juicio político, vía lo que son las acusaciones constitucionales a las autoridades o también el cuestionamiento de parte de la ciudadanía y de la comunidad organizada hacia sus autoridades, pero también está el camino judicial y la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, en contra de quienes están al frente de la administración de la pandemia, quienes estuvieron en el caso del ex ministro Mañalich, abre una senda que en nuestro país al menos no estamos muy acostumbrados a transitar, que es que eventualmente un ministro de Estado tenga que rendir cuentas a la justicia por las acciones que desarrolló mientras estuvo al frente, en este caso,
de la pandemia. Hay que ver qué es lo que sucede con la develación de los correos y muchas cuestiones más que se van a ir conociendo en el camino. Esto es absolutamente noticia en desarrollo, tiene que ver con esto que planteaba Silvanio hace un rato, ¿no? De cuestiones que a veces que nosotros sentimos que son que están muy lejos, de cosas que nunca van a pasar. O sea, hace algunos meses nadie habría imaginado que íbamos a poder sacar el 10% de nuestros fondos de ahorro previsional. Yo creo que hoy todavía nadie imagina un ministro de salud desfilando por los tribunales de justicia. Yo no digo que sea culpable o no, digo que al parecer en el escenario, como está así de líquido y así impredecible, no se puede descartar ningún escenario futuro, y veremos también esto cómo lo absorbe el gobierno, cómo es capaz de procesarlo en un contexto, no sé si tenemos tiempo para hablar de eso, Galo, pero de plebiscito constitucional, que esto efectivamente como que ya el cóctel se transforma en algo completo, ya no nos falta nada. Estamos a la vuelta de la esquina, precisamente el día de hoy, estamos a 25, estamos a un mes exacto, ya hay protocolo sanitario, hoy también comenzó la campaña televisiva, el rechazo, el apruebo, estamos a la vuelta de la esquina. Ayer debutó también el programa de TVU dedicado a aquello, Foro UDEC, estás tú con la ruta constituyente, Javier, ¿qué le podemos entregar también a la ciudadanía de utilidad, de educación cívica, si tú quieres? Sí, hoy partió la franja, la estuve viendo a la hora de almuerzo. Tiene algunas cositas interesantes, algunas propuestas audiovisuales que son algunas más choras que otras. La franja también deja algunos elementos justamente como para ese comidillo, ¿no? Como para la hora de almuerzo y la hora de once, y como para comentarlo en casa. Fuera de eso, yo creo que hay que reforzar el mensaje. 25 de octubre es el plebiscito constitucional en nuestro país. 2 papeletas, una que nos va a preguntar si es que queremos una nueva constitución. Las opciones son apruebo o rechazo, eso está clarísimo, pero hay una segunda papeleta que yo creo que tiene un poco más de complejidad, que es en caso de que justamente se imponga el apruebo, ¿no? Todos pueden votar, más allá de que incluso haya uno votado rechazo, tiene que decir qué tipo de órgano debe ser redactar en la nueva constitución, y ahí tenemos las 2 opciones, que es la comisión mixta, que estaría integrada mitad parlamentarios, mitad ciudadanos electos, y la convención constitucional, que estaría integrada en su totalidad por 155 ciudadanos electos. Para esos efectos se replica el sistema de los distritos y la elección de la Cámara de Diputados. Entonces, ahí también hay una decisión importante que se va a sobrevenir en caso de que triunfe el apruebo, lo que en particular yo creo que es lo más posible. Si uno mira las encuestas y también le toma el termómetro de la ciudadanía, muy probablemente se va a imponer el apruebo, muy probablemente se va a imponer la convención constitucional, y hay que pensar en la siguiente elección, en abril, cuando hay que escoger a los constituyentes. Época de elecciones, un proceso constituyente en desarrollo y que va a tener diversos momentos cruciales para la gobernabilidad, ¿cierto? Para la representatividad, pero sobre todo, como decía Javier, para la participación ciudadana. Aquí estamos por promoverla, porque tú vayas a votar, porque ejerzas ese derecho. Es el único momento, Tabita, en donde todos los chilenos valen lo mismo, porque aunque eso lo diga la Constitución, sabemos que en la práctica no es así. Aquí cada voto de cada persona vale lo mismo, ya sea gerente, sea senador, sea presidente de la República, cualquier persona. Precisamente por eso el llamado es a cuidarnos para estar presentes el 25 de octubre y acudir a votar en este plebiscito que es histórico para nuestro país. Claro que sí. Silvanio, una reflexión final para terminar. Nada, yo creo que Javier lo planteó muy bien y culminó con lo que dijo Tabita, a cuidarse para estar el día 25 allá a donde corresponde. Yo vivo en Chile, voy a cumplir 20 años, nunca he dejado de votar y el día 25 allá estaré. Muy bien, Silvanio. Ahí está un ejemplo entonces de nuestro compañero. Les quiero agradecer su tiempo. No sé si tienen algo más para finalizar. ¿Algún apunte, Tabita? Sí, yo quiero aprovechar, este programa es Medio Sudec y reúne a Diario Concepción, reúne a la Radio Universidad de Concepción, a TVU, Diario y Radio La Discusión, y en ese contexto yo quiero pasar un aviso. Esta semana Diario Concepción sacó una nueva sección, Ciencia y Sociedad. Desde ayer estamos saliendo con esta nueva sección de divulgación científica porque estamos convencidos de que esta es la manera y es el camino para la democratización del conocimiento. Así que invitar a todos los que nos están viendo a que sigan esta nueva sección del Diario Concepción, que va a abordar todo lo que se refiere a generación de conocimiento científico, artístico, cultural, de las ciencias sociales, de las humanidades que se produce en nuestra zona.
Muy bien, ahí está la invitación entonces para revisar diarioconcepcion.cl, ahí está la versión online para que la puedan compartir también y recordar que no solamente la gente nos está viendo, también nos están escuchando. Este programa se emite en la radio UDEC y en la radio La Discusión. Tabita Moreno, muchas gracias, que tenga un buen fin de semana. Igual tú, Edgardo, muchas gracias. Y ustedes también, Silvanio, Javier, buen fin de semana. Silvano y Mariani, muchas gracias, buen fin de semana igual. Al revés, muchísimas gracias. Saludo para todos. Sigamos cuidándonos. Sigamos cuidándonos, Javier. Muchas gracias, Javier Cisterna. Gracias a ti, Galo, y también un abrazo apretado a mis colegas del panel y a la audiencia de TVU. Y ustedes no se vayan porque a la vuelta de la pausa comercial vamos con Francisco de La Discusión, con Hugo de TVU y con Karen de la Radio Universidad de Concepción. Tenemos más aspectos para analizar en todo este tiempo que llevamos de pandemia. No te cambies, esto es Medios UDEC. Lo que comenzó como una evaluación de riesgo en línea se ha transformado en una moderna y completa plataforma. Te invitamos a visitar el sitio web coronavirus.udec.cl. Podrás resolver todas tus dudas respecto a la pandemia. También hay indicaciones y recomendaciones para prevenir el contagio y podrás acceder de manera gratuita a una teleconsulta médica. Solo debes registrar tus datos y acceder. coronavirus.udec.cl, la plataforma impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción. ¿Y tú, te quieres sumar? Me quedo en casa. Entrevistas, datos y entretención. Te invitamos a sumarte a nuestra campaña. Quedarte en tu hogar y disfrutar en familia. Este y todos los viernes a las 17 horas. Retransmisión a las 22:30. Me quedo en casa. Esta vida por amor me ha regalado la dicha de conocer muchos lugares, mucha gente, muchos ojos, muchas pieles, muchos bienes, muchos males. Y es que las cosas que nos hacen diferentes no son banderas ni tampoco en la gente. Hay más razones que nos hacen iguales. Con esa fuerza vamos a sacar los males. Gracias a las redes sociales, nos enteramos rápidamente de lo que ocurre en el mundo. Pero ¿cómo informamos de manera veraz y oportuna de lo que ocurre en la región del Biobío? Desde marzo en TVU adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti. De lunes a viernes cerca del mediodía, TVU Noticias. Luego, la comunidad del contenido. Y para cerrar la jornada, nuestro bloque de programación en vivo, Puntos de Vista. En TVU no damos tribuna a las noticias falsas y por eso siempre recurrimos a la fuente directa. Síguenos en nuestras redes sociales y visita tvu.cl, donde podrás revisar y compartir de manera responsable todos nuestros contenidos. En pandemia nos adaptamos para seguir informándote. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Ya estamos de regreso en Medios UDEC por las pantallas del canal de televisión de la Universidad de Concepción y también por la radio UDEC y la radio La Discusión. Saludo a nuestros compañeros. Hugo Varela, director de prensa del canal de televisión de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Edgardo. ¿Cómo estamos? Francisco Martinich y Karen Candia. Karen, que tuviste una gran semana durante la jornada. Felicidades. Oye, sí, Gracias. felicidades, Karen, por el debut de Foro UDEC. Está en tvu.cl ese capítulo y todos los jueves la gente va a poder ver todo lo que está preparando, ¿cierto?, nuestro canal en torno al plebiscito 2020. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Muy bien, Galo. Muchos saludos a ti, a mis compañeros de panel. Francisco, Hugo, un gusto para mí estar aquí rodeada de estos hombres guapos y de las comunicaciones. La nueva contratación de TVU, Karen, arrasando el día de ayer con el rating. No, muchas gracias. Yo feliz de colaborar, pero... Excelente trabajo, compañera. Felicidades por aquello. Y saludos también para Francisco Martinich, allá en Chillán, con el diario y la radio La Discusión. ¿Qué tal, Francisco? Hola, buenas tardes al panel y a la audiencia.
Sí, una tarde fría y gris en Chillán, en una jornada también de aumento de casos, lamentablemente, de COVID en la región de Ñuble. Sí, y una jornada, disculpa que lo diga Francisco, pero también muy triste para todo el equipo de la discusión. Desde ya nuestras condolencias por la pérdida que han tenido de un colaborador, así que son tiempos complejos desde todo punto de vista. Muchas gracias por el gesto, sí. Una semana complicada por la repentina partida de Jorge Venegas. Sí. Muchas gracias. Bueno, le rendimos también un homenaje a ese compañero allá de Chillán. Vamos con nuestra materia, ¿cierto? El análisis de diversos aspectos de lo que ha sido el avance de la pandemia en nuestra zona y vamos a empezar por el colapso sanitario. Sin ir más lejos, el día de hoy, Hugo Varela, datos de camas UCI disponibles, 17% acá en nuestra zona. Camas UTI, 10%. Hemos llegado a un 83 y a un 90% de ocupación. En algunos momentos, parece en estos meses, estuvimos al borde, estuvimos al límite. La duda es si estuvimos o no colapsados. Eso ha sido descartado por la autoridad, pero ¿nos vimos sobrepasados en algún momento acá en la zona? Yo diría que no. Voy a responder de inmediato a tu pregunta. Yo diría que no. Sin embargo, sí estuvimos muy cerca. Hubo hospitales como el Hospital Regional o el Hospital Higueras que estuvieron muy complicados, casi con ninguna cama UCI a disposición, pero el sistema funciona en red. Sí, esa es como la gracia del sistema. Mira, con respecto al tema del colapso del sistema de salud, voy a partir diciendo que este ítem es muy importante. No digo que el de los colegas que van a tratar no sea importante, pero el mío yo lo considero también muy importante porque tiene que ver directamente con el número de personas que fallecen. Como el virus tiene una gran capacidad de contagio, se presupuestaba, se temía, de era uno de los mayores temores, que los hospitales colapsaran completamente y finalmente se llegara a la temida tesis o de dilema ético de la última cama. Vale decir, no hay más camas disponibles, por lo tanto tiene dos pacientes, un adulto mayor y tiene un joven. ¿A quién les dan la última cama? Entonces ese era el problema inicial básico que se presupuestó que podía ocurrir y que sabemos ocurrió en otros países en Europa que otra vez lamentablemente están muy complicados con la verdadera segunda ola que está llegando allá. Bueno, acá lo que se hizo fue funcionar en red. Se funcionaron los hospitales públicos y las clínicas privadas y además hubo una intensísima campaña para reconvertir camas, lo que permitió, creo yo, que el sistema funcionara. Ahora, uno puede decir funciona más o menos, pero funciona. También hay otra circunstancia que hay que agregar, que es que afortunadamente la pandemia, comillas, ha sido generosa con nosotros en términos de que primero tuvimos un colapso, no sé, en la Araucanía, luego tuvimos otro pic en tiempos distintos en la región metropolitana, en Valparaíso, ahora estamos nosotros complicados, pero no ha sido que todas las regiones o las regiones importantes como las que yo he mencionado hayan colapsado a la misma vez, porque ahí sí que habríamos tenido un asunto muy complejo. En mayo, más o menos, empezaron a trasladar pacientes de la región metropolitana a la región del Biobío. El sistema funciona en red no solo dentro de las regiones, sino también a nivel nacional. Vale decir, si hay necesidades de trasladar un paciente de aquí a la región del Biobío, se puede trasladar hasta la metropolitana o a la región de la Araucanía. El hospital Herminda Mártir, ahí está Pancho ha sido muy generoso con nosotros y muchos de nuestros pacientes han llegado al hospital Herminda Mártir de Chillán, también al Víctor Río Ruiz. Entonces, el sistema ha funcionado como una red y eso ha permitido que siempre hayamos tenido disposición de cama. Ahora, aquí en la región del Biobío en particular se planteó un margen. Se dijo en algún minuto, nosotros aquí en la región del Biobío nos hemos planteado como que no menos del 20% de disposición de cama. Y bueno, y cuando lleguemos a ese número, cuando tengamos 20% de disposición de cama, empezamos a trasladar a otros puntos del país para evitar un eventual colapso, porque 20% de disposición de cama, como tú lo acabas de decir, significa que hay 14 camas UCI disponibles, y si tenemos un accidente con 10 personas graves lesionadas, de inmediato colapsamos. Entonces se manifestó ese rango. Entonces yo creo que todas esas cosas han inhibido lo que tú me preguntas al principio, digamos, si colapsó o no colapsó. Yo creo que no ha colapsado, sí hemos estado muy complicados. En este minuto solo te quiero manifestar un par de datitos que tengo aquí. La región del Biobío en febrero, para que ustedes se den cuenta del trabajo que se hizo, y voy a mencionar también a los funcionarios de salud, que ha sido muy importante. En febrero partimos con 90 camas UCI. Hoy estamos con 210 camas UCI. ¿De disponibilidad, dices tú?
más que triplicado la capacidad de camas UCI en la región del Biobío. En 90 camas UCI al principio eran 60 públicas y 24 privadas, 66 públicas y 24 privadas. Hoy día estamos en 210 camas UCI, 159 públicas, 54 privadas. Insisto, se ha más que triplicado la capacidad de camas UCI en ese contexto. Y el UTI ha sido menor. El platito va a terminar. Teníamos 120 camas UTI en febrero y hoy día estamos con 147. Ha sido menos el aumento, pero yo entiendo que la cama UCI es más importante en términos de la atención de los pacientes. Y aquí cabe señalar el esfuerzo gigantesco que han hecho los funcionarios de la salud y el mismo sistema que ha contratado más gente, porque las camas no sirven nada tener 40.000 camas si no tenemos gente que las atiendan. Entonces ahí también había un esfuerzo importante de los trabajadores de la salud. Bueno, de acuerdo a los datos que tú nos entregas, ¿cierto?, a los argumentos que esgrimes, el sistema acá no colapsó, pero sin embargo, en su momento la región fue felicitada en Santiago por parte del ministro por estar recibiendo pacientes de otras regiones. ¿Qué pasó en el trayecto que tuvimos que nosotros derivar a otras zonas del país? Hay un aumento importante, de acuerdo a lo que nos señala, de disponibilidad de camas, hay una reconversión que se ha hecho, pero ¿qué pasó? Que llegamos de un extremo positivo a un extremo negativo. Bueno, ahí entra a detallar otras cosas. Yo imagino que Pancho Martinich nos irá a contar ahí harto del tema de la trazabilidad, que aparentemente fue el problema mayor que tuvimos acá en la zona, en donde inicialmente no se incluyó, por ejemplo, a los municipios, y a media marcha hubo que incluirlo a la fuerza porque el sistema no dio abasto nomás. Entonces, yo creo que ahí se cometieron muchos errores inicialmente que permitieron que los casos se aumentaran de manera importante. Nosotros en este minuto estamos experimentando el pic que en su minuto experimentó Santiago, con el colapso de los centros asistenciales, colapso entre comillas, insisto. Pero quiero ver el vaso medio lleno y quiero señalar que afortunadamente ha sido así, y no colapsó Santiago, Temuco y el Biobío de manera conjunta, porque ahí sí que habría estado muy, muy complicado. Sí, muy preocupante lo que está pasando en la comuna de Coronel. Es la comuna actualmente con más casos activos. En segundo lugar aparece Concepción y en tercer lugar aparece la comuna de Curanilahue, al menos acá en nuestra región del Biobío. Hugo decía que se sumaron los municipios con la atención primaria, ¿cierto?, de salud, que ha sido fundamental, pero también ha sido clave lo que han hecho las universidades. Y ahí, Karen, hay un aporte destacable, ¿cierto?, de las diversas casas de estudios, lo que ha hecho también nuestra propia Universidad de Concepción. Coméntanos un poco de ese aspecto, porque da la sensación de que sin esa ayuda, sin esa investigación, sin ese desarrollo, el panorama hoy sería mucho más desolador. Así es, Ricardo. De hecho, yo creo que si tuviéramos que ver el vaso medio lleno dentro de todo lo que ha sido este contexto de pandemia y crisis sanitaria, algo positivo de destacar es esta gran oportunidad que ha permitido tanto a las universidades de todo el país, y no siempre tal vez a las más importantes de Santiago, que es las que siempre destacan, principalmente los medios de comunicación, sino que a nivel nacional ha sido ese gran aporte y la muestra de las capacidades que tenemos acá en nuestro país de desarrollar ciencia y tecnología. Yo creo que eso, sin lugar a dudas, ha también marcado o dado la nota positiva en este contexto. Han sido aportes de distintas áreas. Las universidades desde el comienzo de esta pandemia pusieron a disposición tanto del gobierno y de la población recursos técnicos, personal de distintas áreas, en el área de ciencia, principalmente en el área de la salud y por supuesto también área de la salud mental, porque ha sido una entrega de apoyo a nivel global. Y también destaca en esto, yo creo, es súper importante ver las alianzas que se han ido formando, tanto alianzas universidades privados, que han sido por supuesto necesarias, universidades privados gobiernos, y también entre las universidades. Ahí, o sea, si me puedo empezar a mencionar muchísimas, solo hasta mayo más o menos había aproximadamente más de 40, 50 iniciativas que se estaban desarrollando desde las universidades solo en la zona centro-sur del país. Pero de hecho en todo este tiempo han seguido surgiendo iniciativas y siguen además destacando. Podemos, uno de los ejemplos, inicialmente cuando esto comenzó, la misma Universidad de Concepción lanzó la plataforma coronavirus.udec.cl, que era uno de los primeros problemas, el hecho de cómo ir detectando e ir separando a quienes pudieran o no estar contagiados, para de esa forma ir trabajando en la trazabilidad, etcétera, el aislamiento de casos. O sea, ahí vimos una muestra de cómo además otras
cosas que tal vez no teníamos incorporados hasta el momento, como es la telemedicina, probablemente van a pasar ahora a ser parte de nuestra vida. Yo creo, de hecho, he visto y he leído de muchas más personas que están utilizando estas nuevas formas también de atenderse, y probablemente pasada la pandemia se siga utilizando en las áreas, por supuesto, en que es posible. Otro de los ejemplos que, por ejemplo, que puedo señalar es la plataforma iCovid, una asociación de 3 universidades, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y, por supuesto, también la Universidad de Concepción, que aportan datos valiosísimos semana a semana en distintas áreas: la dinámica de contagios, los testeos, trazabilidad, aislamiento, capacidad hospitalaria. La idea de esta plataforma precisamente es proveer de estos insumos para quienes toman decisiones, para que se pueda, por supuesto, esto realizar de forma informada y trabajar en conjunto. ¿Karen? Una mejor forma de gestionar la pandemia. A propósito de ese punto, tiene que haber un antes y un después luego de la pandemia, porque sabemos que las universidades siempre han sido generadoras de conocimiento, fuentes de información, de desarrollo, pero no siempre la autoridad toma en cuenta aquello. Hoy la ciencia tiene una valoración distinta a antes que comenzara la pandemia. O sea, tiene que haber un cambio en este país en torno a esas miradas, ¿cierto?, al mundo académico y la toma de decisiones, y también a la valoración y la inversión que se hace en ciencia. Sí, yo creo que ahí tal vez todavía tenemos un pequeño talón de Aquiles, porque efectivamente también desde un comienzo vimos que muchas personas del mundo de la ciencia, academia, etcétera, también quisieron involucrarse más activamente en todo lo que era el proceso para poder tomar decisiones, y no siempre tal vez hubo las coordinaciones por parte del gobierno. En algunos minutos vimos que el mundo de la ciencia criticó el manejo de la pandemia, etcétera. O sea, ahí yo creo que tenemos todavía un tema en el que trabajar para que efectivamente esto se considere, este gran desarrollo y conocimiento científico que tenemos y de calidad sea considerado al momento de tomar decisiones. Yo creo que también esto es una oportunidad que nos va a permitir fortalecer ese trabajo futuro, y que esto se transforme no en algo en que se unan todas estas instituciones cada vez que tengamos una crisis, sino que sea siempre un trabajo constante y colaborativo, tanto entre gobierno, academia, ciencia, etcétera, porque eso nos va a permitir además trabajar de una forma preventiva no solo una futura pandemia, sino que diversas situaciones que hoy día se pueden abordar en ese sentido. También quiero destacar que cuando hablo del aporte de las universidades, uno tiende a pensar en los académicos, etcétera. Importante destacar el rol de los estudiantes. Aquí muchos han demostrado y estado al servicio también de lo que se requiere de sus casas de estudios para poder aportar y apoyar en estos mismos proyectos que se están realizando desde las distintas universidades. Tanto, por ejemplo, el mismo ventilador, recordemos que se trabajó junto con ASMAR y la Universidad de Concepción. También hubo estudiantes ahí involucrados participando. El test de aire expirado también es otra de las iniciativas en que se hizo un llamado a todos los voluntarios, a toda la comunidad universitaria, y hubo mucha participación y ganas de todos los integrantes de la comunidad de ser parte y apoyar esta iniciativa. Así que yo creo que, como tú bien señalas, la idea es que de esto salgamos fortalecidos, que veamos realmente esta oportunidad y veamos esa capacidad que tenemos de desarrollar ciencia y tecnología de calidad en todo nuestro país, y que por supuesto se aplique a futuro. Bueno, y lo que hay que aplicar no a futuro, sino que ahora, es la trazabilidad. Pero ¿qué es esta palabra? ¿Qué significa este concepto que tanto hemos escuchado? Definición de la RAE, Francisco: serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas. Esto lo llevamos al ámbito de la salud. Por ejemplo, entrando gente ayer al programa que estuvo animando Karen acá, se registran número de teléfono, se le toman los datos, cosa que si hay un contagio acá, inmediatamente se pueda rastrear y se pueda cercar a todo ese grupo, enviarle a una residencia sanitaria, cuarentena preventiva. ¿Qué tan bien o qué tan mal se ha hecho la trazabilidad del coronavirus en Chile, Francisco Martinich? Bueno, a ver, mira, antes de comenzar a hablar de este tema con una suerte de evaluación, ¿no?, porque estamos con una mirada retrospectiva de estos 6 meses, quisiera invitar a nuestra audiencia, a propósito de lo que comentaba Karen, ¿no?, del rol que han tenido las universidades y la ciencia, a leer este fin de semana en el Diario Concepción y en el Diario de la Discusión un especial de las instituciones de educación superior del CRUSH Bio Bio Ñuble, donde justamente hacemos un recorrido por las distintas iniciativas que las casas de estudios superiores están realizando a fin de colaborar en la gestión, el desarrollo y la investigación de la pandemia. Ahora, dicho pasado este aviso, efectivamente la trazabilidad es un factor clave. Como bien tú lo señalabas, en el caso de la salud es una herramienta que tiene la salud pública para encontrar casos de enfermedades contagiosas, cualquiera que sea, en este caso de COVID-19,
y cortar rápidamente las cadenas de transmisión. Esa podría ser la definición base de la trazabilidad. Y hay dos pasos que son fundamentales. Por una parte, hallar a los casos y a las personas asintomáticas, ¿no es cierto?, y seguirlas en el tiempo. Y hay otro paso que es hallar a los contactos de esas personas para poder aislarlos oportunamente, ¿no es cierto?, también cortar la cadena de transmisión y diagnosticar tempranamente para eventualmente proteger al resto de la población. Bien, esas son las definiciones. ¿Qué se ha dicho en nuestro país? Que realizamos muchos testeos, ¿verdad?, que somos uno de los países que más testea en el mundo. Y si bien eso es cierto en términos comparativos, el asunto es que las sociedades científicas, los especialistas, justamente nos dicen que ese ejercicio no es conveniente. No solamente por lo improcedente que puede ser comparar realidades distintas, sino que el testeo tiene mucho que ver con la positividad, ¿no es cierto?, con identificar la positividad. Y entonces, la cantidad de contagiados que se detectan en los exámenes nos da una idea de lo que está ocurriendo con el virus. Nos dice, en definitiva, qué tan difícil es encontrar a un enfermo o no un enfermo. Entonces, si tenemos mucho testeo, digamos, entonces podemos llegar a la convicción de que la enfermedad está muy expandida, pero va a depender también de cómo testeamos y de dónde testeamos. Puede resultar un poquito enredado, pero en el fondo los números de trazabilidad o de testeo, en definitiva, no conviene, digamos, en definitiva, comparar países, como yo señalaba, por la cantidad de test que hacen, porque si bien nosotros hoy, por ejemplo, estamos entre los países que más test realizan, hace poco el ministro París nos señalaba que nosotros alcanzamos a 100.000 test por millón de habitantes y nos comparamos entonces con naciones como Suiza, Noruega, Nueva Zelanda. El tema es que nosotros los exámenes deben realizarse o el nivel de trazabilidad, digamos, debe compararse en función de la cantidad de contagios que tiene. Y Chile, pese a ser un país de población pequeña, 19 millones de habitantes, tiene una alta tasa de contagio. Nosotros tenemos muchos contagios para la cantidad de personas que habitan nuestro país. De modo que ese primer punto, que tiene que ver con considerar que porque testeamos mucho estamos bien, no es del todo correcto. Es positivo que se testee mucho, pero ojo con las comparaciones y decir que porque testeamos más que otros países, eso ha hecho que nuestra gestión de la pandemia sea más eficiente, porque a diferencia de otros países con los que nos hemos comparado, tenemos muchísimos más casos. En segundo lugar, y creo que esto es lo más relevante, tiene que ver con las diferencias que hay respecto de lo que tanto el Ministerio de Salud entiende como trazabilidad, como lo que las sociedades científicas y particularmente los Citadacares, ¿no es cierto?, la plataforma ICOVID, entre otras, ¿no es cierto?, también entiende como tal, digamos, o plantea que debería entenderse como tal. Pongo el ejemplo de la realidad en la que me encuentro, ¿no es cierto?, en la región de Ñuble. La autoridad ha planteado que hay un 100% de trazabilidad, porque logran contactar a la totalidad, ¿no es cierto?, de los casos estrechos de las personas que han sido confirmadas con COVID, ¿verdad? Sin embargo, esa mirada, por así decirlo, se queda corta si pensamos que aquellas naciones que han tenido una eficiente gestión de la pandemia indexan otros factores para justamente definir la trazabilidad y desarrollar las estrategias. Y en definitiva, también estimar, ¿no es cierto?, la eficiencia del proceso de trazabilidad. Por ejemplo, en el caso de, si aplicamos estos factores, nuestra trazabilidad no es buena. Digamos, a nivel país debe ser del orden del 30 y tantos %. No he visto el último reporte de la plataforma ICOVID, la sitúa en un poco más de un 30%. Y en el caso de la región de Ñuble, donde se ha hablado de un 100%, no supera el 40%. Entonces, lo primero es considerar que hay otros factores que deben tenerse en vista para decir que una trazabilidad es eficiente o no.
Y si vemos la experiencia, como yo decía, de lo que sugiere, ¿no es cierto?, la plataforma e-COVID y la experiencia comparada de aquellos que lo han hecho bien, hay tres hitos, hay tres consideraciones que se deben tener en cuenta. El primero tiene que ver con el tiempo que transcurre, ¿no es cierto?, entre que una persona inicia los síntomas y puede acceder a alguien que le dé un diagnóstico, en este caso un médico, que inmediatamente le va a recomendar, ¿no es cierto?, que se haga el examen y el tiempo también que pasa entre que esa muestra llega al laboratorio. Como tú entenderás, este factor, que la persona haga la consulta, depende de dos cosas. Una, de la educación que tenga la población respecto del tema, y segundo, del acceso expedito a la salud. Y ahí podemos, ¿no es cierto?, encontrar algunas diferencias, ¿no es cierto?, y desigualdades en esas condicionantes en nuestro país. El siguiente indicador es la capacidad de procesamiento del laboratorio, que es en este caso el tiempo que transcurre entre que la muestra llegó, ¿no es cierto?, donde es procesada, y el resultado que se le envía a la autoridad sanitaria. En países que lo han hecho bien, digamos, que nosotros hemos tomado como referencia, pensemos en Nueva Zelanda, por ejemplo, ellos tienen un mínimo, y el mínimo es que el 80% de las muestras que ingresan a un laboratorio deben procesarse en un día. Claramente en Chile se ha mejorado, pero sabemos que eso no ocurre. Estamos lejos. Estamos muy lejos. O sea, meses atrás, para no ser injustos, meses atrás, Galo, los resultados llegaban, incluso había días que no se reportaban resultados de algunas regiones. A Ñuble le pasó, en la región de O'Higgins fue dramático, ahora ha mejorado, pero fue dramático. Días seguidos que no se reportaban, no había reportes, digamos. Y eso tenía que ver porque los laboratorios se demoraban demasiado. Actualmente, bueno, no sabemos cuánto, pero la experiencia nos muestra, digamos, en el caso nuestro, en el reporteo, que está entre 48, 72, incluso hasta 96 horas aquí, en la región de Ñuble. Y un tercer indicador, para finalizar, que podemos llamar la trazabilidad óptima, es que una vez que tú tienes ese resultado, y como ministerio o como autoridad sanitaria sabes que hay una persona que es positiva, tengo que buscar a sus contactos y a los cercanos y aislarlos en menos de 48 horas. Eso también, lamentablemente, es muy difícil y no ocurre. Entonces, lo que quiero decir con esto, digamos, es que si bien lo que está ocurriendo en nuestro país no es incorrecto, la trazabilidad, lo que está haciendo el Ministerio de Salud no es incorrecto, pero no es suficiente. Claro que sí. Nos quedamos entonces con esa reflexión, un tremendo análisis de la trazabilidad de Francisco Martínez desde Chillán, que también está en cuarentena. Hugo, estamos al debe en muchas aristas, de acuerdo a lo que revisamos en el primer bloque, en este bloque también, mensaje final para la ciudadanía. Y con respecto a la trazabilidad, a mí siempre me llamó la atención el argumento de que tenemos muchos casos porque estamos trazando mucho, echándole la culpa al instrumento. Ese argumento lo encuentro falaz. Seremi, ¿por qué tenemos tantos casos? No, es que estamos trazando mucho. Es por eso, o estamos buscando de manera activa mucho. Son cuestiones rarísimas. Y con respecto a lo que dijo Karen, me quedo con el tema de lo que viene ahora, de los bien aspectados que quedan las universidades. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que empujar un centro de vacuna. Y creo que la región del Biobío tiene todo lo necesario para ser un referente en esa materia. Karen, reflexión final para terminar este programa. O sea, bueno, efectivamente llevamos en nuestro país prácticamente 6 meses de pandemia. Lamentablemente no estamos en la situación en que nos gustaría. Mantenemos cuarentena total acá, en nuestra zona al menos, y en ese sentido yo lo que diría es seguir, hacer el llamado nuevamente al autocuidado, a las medidas, a respetar la cuarentena, por supuesto, y mantener todas las medidas necesarias, porque recordemos que de esto, si no apoyamos todos, no vamos a salir. La única forma en que salimos de esto es si trabajamos todos en conjunto para que esto se pueda superar. De manera individual, con acciones individuales, egoísmos en cuanto a esta situación, no va a ser factible. Así que para avanzar más rápido, yo creo que todos debemos poner un granito de arena en esta situación. Y eso que estamos en nuestra primera cuarentena, en Chillán están en la segunda y también en Chillán Viejo, ¿cierto, Francisco? ¿Reflexión final? Sí, así es. Y yo quería finalmente terminar justamente enlazarlo con lo de Karen, que es un poco el concepto, ¿no?, de trabajar unidos, de tener tolerancia a la crítica. A propósito de la trazabilidad, justamente, que fue el tema que me tocó comentar,
esta semana tuvimos un episodio que es muy relevante, que fue esa diferencia de opiniones y la molestia incluso del ministro París con el Centro de Estudio de Espacio Público, que puso una alerta respecto de la calidad del testeo, porque es diferente que tú hagas testeo, digamos, en lugares que son hiperconocidos, como un mercado, como un paseo público, digamos, donde efectivamente, claro, tú comunicacionalmente das una sensación de llevar la iniciativa, pero la verdad es que en rigor lo que nos planteaba espacio público es, ojo, la trazabilidad tienes que hacerlo en los sectores más vulnerables, tienes que hacerlo en los sectores donde efectivamente hay ciertas certezas o si no una intuición fundada respecto de una alta transmisibilidad del virus y alta concentración de virus. Hacinamiento, por ejemplo. Claro. Exactamente, entonces si tú vas a testear, digamos, a lugares como justamente ocurre acá, el mercado u otro, entonces lo que planteó Espacio Público era eso, ¿sí? Se entendió de otra forma y el ministro la verdad que se ofuscó porque, bueno, también alguien interpretó de que estaban pagando más o menos porque recordemos que la trazabilidad es un factor clave para confinar o desconfinar. Entonces ahora cuando nos está apretando el cinturón económico y muchos quieren desconfinar, terminar con las cuarentenas y se testea de esta forma, digamos, que no digo que esto sea una manipulación, pero si no se hace con esa profundidad, entonces claro, vamos a tener resultados satisfactorios, digamos, que seguramente van a alentar el desconfinamiento, pero probablemente no sean reales. Por supuesto, sí, es un tema súper relevante el que plantea Francisco. Otras zonas están en el desconfinamiento, ya se habla de los viajes entre regiones. Nosotros acá tenemos una realidad absolutamente distinta y apelamos a ti que estás viendo, estás escuchando este programa para que te cuides y para que así nos cuidemos entre todos y todas. Muchas gracias por habernos acompañado, Karen Candia, que tenga un buen fin de semana. Igual a ustedes, que descansen, compañeros, y nos encontramos la próxima semana. Y a escuchar descanso, Karen, merecido descanso, muy bien. Descanso, ¿cierto? Y a escuchar la Radio Universidad de Concepción, porque ahí se va a emitir este programa y también hay un montón de programación. Sí, hoy a las 20 horas, por supuesto, Medios UDEC por Radio UDEC. Y mañana, Francisco, ¿cierto? Por la Radio La Discusión. 19 horas mañana por Radio La Discusión. 94.7 FM allá en Chillán. Saludos, Francisco. Eso es, sí, la aprendiste. Gracias, Francisco, y gracias, Hugo. Merecido descanso también para nuestro compañero acá que nos están molestando. No, está bien, Hugo, que descanse el fin de semana. Claro, nos vemos, muchachos, que estén muy bien. Gracias, ahí están nuestros compañeros y compañeras, nos despedimos, gracias a ti, recuerda seguir cuidándote. Esto es Medios UDEC, un programa del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Hasta la próxima. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.